presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Te invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano expresar inicialmente, como lo hacemos de costumbre, nuestro agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. En esta oportunidad, nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer el tema que lleva por título ¿Conoce usted qué es la voluntad de Dios? Muy bien. Tema importante. Vamos de inmediato a hacer una pequeña introducción. Miren, he decidido desarrollar este tema por dos razones. Sí, dos razones. Inicialmente por amor a nuestros hermanos que se encuentran extraviados del significado y conocimiento de este tema. Y en segundo lugar por la solicitud de personas que conozco que me han hecho la petición de aclarar bien este asunto. Este es un tema que debe ser bien entendido porque su no comprensión pues generará consecuencias muy lamentables. El caso es que desafortunadamente la gran mayoría del pueblo cristiano evangélico, sus líderes le han enseñado un evangelio totalmente sesgado del mensaje genuino de salvación revelado en las Escrituras Sagradas. Y por ende van conduciéndose por un camino peligroso y escabroso que culminará en su perdición. Eso deja una lectura clara por parte de estos hermanos, y es que sin ellos saberlo, están tirando por tierra el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Prácticamente están dando por sentado que dicho sacrificio ha sido en vano. Por supuesto, esto repercutirá finalmente en la pérdida de su salvación. Muy bien, hasta aquí pues esta introducción. Vayamos de una vez a nuestro tema. Distinguida audiencia, para el que no lo sabe, debe comprender que la voluntad de Dios reposa en la totalidad de los preceptos de su sagrada ley. Mandamientos que han sido registrados en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. También están registrados en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Estos son principios, o los principios de esta ley son los principios del cielo, representados como la base del carácter de nuestro Creador. En tal sentido, si usted se considera hijo o hija de Dios, pues entonces no desestimará esta gran norma de justicia, para obedecerla, por supuesto. Fíjense ustedes, los mismos ángeles de Dios lo hacen y lo cultivan. Quienes no alcanzan conocimiento más alto que el conocer la voluntad de Dios y el hacer esa voluntad es el servicio más elevado que estos ángeles o los ángeles del Señor son los que ocupan sus facultades. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos para dar una explicación en referencia a este tema, para aclarar un poco más el concepto. Mire, David el salmista pedía vehementemente a Dios que le enseñara a hacer su voluntad. Se hacía necesario para él. Entendió que era la única forma de ser guiado a tierra de rectitud. Eso lo agradó al punto de reconocer que dicha ley moraba en medio de su corazón. Y eso lo puede usted verificar en el Salmo 143, versículo 10. Ahí está esa situación allí, y en el Salmo 40, versículo 8. De igual manera, el apóstol Juan reconoció que para ser oído y obtener el favor de Dios, se hacía necesario cumplir y obedecer su santa voluntad. Comprendía que las vanidades y los deseos de la vida eran solo eso, vanidad y deseos pasajeros, mientras que hacer la voluntad de Dios le garantizaba permanecer para siempre.
puede usted confirmarlo en Juan capítulo 9 versículos 31, en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Bueno, en virtud de ello se hace necesario recalcar y subrayar que para poder obtener la vida eterna, que es lo que anhelamos y perseguimos todos los que hemos creído en Dios, debemos guardar entonces los mandamientos del Señor. De ello hace referencia a la Biblia a través de las declaraciones del mismo Cristo Jesús, que están recogidas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículos del 16 al 17. Esto está clarito allí. Dice este texto lo siguiente, abro comillas: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cierro comillas. Ahí lo tienen. Les recomiendo que lea ese texto hasta el versículo 23. Repito, cuando se lo di, le dije que estaba en el versículo 16 al 17 lo que le leí. Pero yo le recomiendo que lo lea hasta el 23. Para que pueda evidenciar que la respuesta del Señor es indudable y enfática en transmitir que para obtener la vida eterna se hace necesario obedecer y guardar los mandamientos de Dios. Y esos mandamientos, de lo que hace referencia el texto, pues obedecen inequívocamente al decálogo, es decir, los 10 mandamientos que están contenidos en el libro de Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Ahí lo dejó claro el apóstol. Entonces no debe quedar ningún rastro de dudas, inseguridad e incertidumbre en cuanto a este asunto. No podemos dejar pasar por alto que el desconocimiento de este tema de la voluntad de Dios radica en que la gran mayoría de personas que se hacen llamar cristianos aún no han entendido la definición bíblica de la palabra pecado. Y es allí donde está la mayor parte del problema. Y es lo que ha traído tanta confusión, tanta apostasía y rebelión en el profeso pueblo de Dios. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Solo registra primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, versículo 4. Por ello el apóstol Juan no deja rastro de duda alguna en señalar que, abro comillas, todo aquel que dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 5. Y de igual manera, Mateo, el evangelista, registró en el evangelio que lleva su nombre que el mismo Jesucristo fue enfático cuando dijo, abro comillas, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cierro comillas. Mateo 7, 21. Creo que esto no necesita mayor explicación. Ahora, una vez que usted ha reconocido que la voluntad de Dios está ligada a sus mandamientos, se hace necesario recordar que la violación a estos mandamientos traerá consecuencias que desencadenarán nuestra ruina espiritual y por ende nuestra perdición. Y de ello da referencia a la Santa Biblia en los siguientes textos. Abran su Biblia allá en primera epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cierro comillas. Ahí tienen. Está diciendo aquí el apóstol Pablo que debemos tener cuidado de la doctrina. Debemos persistir en tener cuidado con ello, pues haciendo eso nos salvaremos a nosotros mismos y a los que nos oigan. Ahí está, pues, clarito como el agua. En 2 de Juan capítulo 1, versículo del 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en la casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Es delicadísimo, cierro comillas. Delicado, dice que ni siquiera
le digamos bienvenido, aceptemos a un intruso, a alguien que venga a nuestra casa a predicarnos un evangelio diferente del que está escrito, porque nos hacemos partícipes de sus malas obras. En el libro de Juan, en el Evangelio, capítulo 7, del 16 al 17, dice, abro comillas, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, pues conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo dice Juan capítulo 7, del 16 al 17. Es decir, la doctrina que Cristo entregó, la que tenemos, tiene usted en su Biblia y la tengo yo en la mía, pues esa viene del Padre. Finalmente, el apóstol Pablo nos da una firme y vital recomendación. Dice que no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es. Entonces, la ley de Dios que fue entregada como doctrina en las manos de Cristo y Cristo se la entregó a la iglesia, pues es su voluntad, son sus mandamientos y es agradable y es perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermanos queridos, la ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable, es decir, no cambia. Como hemos dicho, es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Por ello dice la Biblia, abro comillas, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Capítulo 13, versículo 10 del libro de Romanos dice eso. Ahora, eso queda allí, como dicen los evangélicos, vamos a amarnos sin importar lo que hacemos. Al fin y al cabo, la ley está clavada en la cruz. Qué ignorancia tan inútil y chocante ese caso, cuando los evangélicos toman ese caso diciendo que la ley ahora radica en que debemos es amar al prójimo y a Dios, pero entonces los mandamientos están clavados en la cruz. Es una cuestión que no tiene entendedera. Miren, apreciados, no haga de las escrituras, para el que lo esté haciendo, una herramienta para hacer su voluntad y amoldarla a su necesidad. Eso quien lo hace es el diablo. Sea más bien humilde y honesto con usted y con el Dios en quien usted dice creer y obedecer. Porque si sigue persistiendo en esa obstinación y sesgada posición antibíblica, haciendo caso omiso de que los mandamientos de Dios están vigentes por la eternidad, pues le costará su vida eterna. Escríbalo, porque la Biblia dice, abro comillas, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ahí lo tienen. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Segunda epístola de Juan, capítulo 1, versículo 6. Ahí lo está diciendo. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El carácter de Dios es justicia, es verdad. Tal es la naturaleza de su ley. El salmista dijo, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos capítulo 119, versículos 142 y 172. Y el apóstol Pablo lo declaró cuando dijo, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Y esa ley, que es la expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Por ello Cristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49. Distinguida audiencia, solo me resta decirle que el Señor, a través de su Santo Espíritu, pueda guiarle al pleno entendimiento de su santa voluntad. Es nuestro más honesto y sincero deseo.
para el pueblo cristiano evangélico que lastimosamente sus líderes le han enseñado un evangelio diferente del que está escrito, diciendo que los mandamientos eran de los judíos, que el sábado, séptimo día de la semana, como día de reposo, está clavado en la cruz. Pues todo eso es falso. Lastimosamente han caído en la trampa de Satanás. Y si esto no se rectifica, si no se endereza este entuerto, pues lastimosamente va a terminar el juicio y van a quedar excluidos del plan de salvación. El Señor les está exhortando, el Señor les está avisando, el Señor les está alertando a través de la verdad bíblica de que los mandamientos están bien. Este tema lo hemos visto. La voluntad de Dios es que cumplamos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, son eternos, son inmutables. Él dice que lo que ha salido de su boca no lo cambiará el hombre. Así que hasta aquí este mensaje. Muy bien, no se pierda nuestro próximo tema y esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios. Los días que hoy vivimos son significativos para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador y Salvador y, por supuesto, de nuestra salvación. Entréguele su vida definitivamente a Cristo y siga su voluntad hasta el fin. Y recuerda que vivimos en el clima de las profecías finales sobre esta tierra. Le doy las gracias por su recepción y sin más a qué referirme, queda de ustedes atentamente José Barito, ciudadano de la República de Venezuela. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y la de su familia en gran manera. Dios le bendiga. Termina el tema de hoy. Si desea recibir notas y bosquejos, ingrese en nuestro portal web perspectivabiblicamundial.blogspot.com y solicítelo a través de nuestro correo electrónico. Este programa fue una contribución más del ministerio Una Voz que Clama en Venezuela.